Saludos a todos ustedes, mis amigos y hermanos. Nuevamente acompañándoles una vez más su amigo y hermano en Cristo Jesús, Eduardo. Y quisiera darles una cordial bienvenida a este estudio. Es interesante poder disfrutar de estos estudios y poder tener la oportunidad que todavía el Señor nos está llamando a un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento sincero. Si tú tienes esa disponibilidad de poder encontrarte con el Señor, ayúdanos también en oraciones con este ministerio que tenemos, ya que día a día podemos compartirles estos estudios, pero quizás aún el Espíritu Santo no está trabajando arduamente con nosotros, pero quisiéramos que lo haga para que podamos llegar a ustedes y compartamos estos mensajes para que ustedes por su propia voluntad puedan buscar al Señor Jesús y Él estará presto para que Él les pueda enseñar su palabra. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos orar al Señor y darle una cordial bienvenida también a este estudio. Donde tú te encuentres, acompáñanos en oración. Maravilloso Señor, en esta mañana agradecerte nuevamente porque nos permites que podamos reunirnos para poder escudriñar tus escrituras y dar, Señor, a entender a otras personas que este mundo se acabará, pero antes que se acabe, Señor, tú estás preparando un pueblo que pueda tener ese carácter perfecto que tú tuviste cuando estuviste en la tierra, Señor. Ayúdanos a comprenderlo. No podemos hacer nada más sino humillarnos ante ti y encarecidamente pedirte, Señor, que nos ayudes a tener ese Espíritu Santo que tanto, Señor, nos hace falta, pero que por causa de nuestro pecado muchas veces el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y a poder practicar todo lo que podemos comprender. Ayúdanos en esta mañana. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe si es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio para esta mañana titula La bendición de la laboriosidad. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice: la vida en el campo nos llama a algo más. ¿Qué es? Génesis 3:19. Vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 3, el versículo 19. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vas a volver. Qué interesante este texto. Trabaja la tierra con el sudor de tu frente y entiende de dónde has salido, de dónde provienes. Provienes de la tierra, y a ese lugar volverás, pues polvo eres y al polvo vas a volver. El ser humano tiene que entender que todas las cosas que están en este mundo no nos sirven nada, ya que nosotros pertenecemos al suelo, a la tierra, al polvo, que en algún momento volveremos a ese lugar. Pero qué interesante es dejar todas las cosas del mundo y acercarnos al Señor Jesús. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 12, vamos a ver lo que nos dice. Segunda de Tesalonicenses 3, 12. Vamos a ver lo que nos dice. La palabra de Dios nos hace mención de nuestra salvación y quisiéramos nosotros hacerle caso. Dice la palabra de Dios, versículo 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con sosiego coman su propio pan. Muchas veces podemos nosotros ganar dinero, pero ese dinero muchas veces no es fruto de nuestro trabajo, sino de explotación de otras personas, o el dinero que es sustraído de otra forma que no sea el trabajo. Cuando nosotros nos damos cuenta, el Señor Jesús le dio la oportunidad de Adán y Eva poder cultivar el jardín del Edén sin tener preocupación, pero por causa del pecado
El Señor permitió que el ser humano pueda encontrar su alimento, pero con esfuerzo, para que entienda de quién es la tierra y a quién le pertenece todo. Nosotros podemos llegar en quizás a muchos lugares y no comprender ninguna parte de las escrituras. El Señor quiere establecer nuestro hogar, pero antes de hacerlo, quiere enseñarnos a depender de Él. Entonces la pregunta decía, la vida en el campo nos llama a algo más. ¿Qué es? El trabajo. El trabajo es lo más importante que nosotros podemos encontrar en el campo, ya que eso nos ayudará a nosotros a estar más cerca del Señor, recordando que el texto dice que nosotros hemos sido hechos del polvo y al polvo vamos a volver. Necesitamos acercarnos y necesitamos estar en contacto con algo que nos pertenece y que somos parte de la tierra. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo considera el Señor a la labor física? Capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, el versículo del 6 al 13 dice así, vamos a dar lectura. Sin embargo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que ande fuera de la orden y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, pues vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no vivimos ociosos cuando estuvimos entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes trabajamos con esfuerzo y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos un ejemplo de imitar. Cuando aún estábamos con vosotros, os dimos esa norma: el que no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan fuera de orden, sin trabajar en nada, entrometiéndose y exhortándonos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con sosiego coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hermanos míos, no nos cansemos de hacer el bien. No seamos ociosos, dice la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, si nosotros estamos en el camino correcto, vamos a trabajar y hacer nuestro trabajo tan agradable como el Señor lo dijo. Pero de alguna manera necesitamos ese contacto físico con la tierra. Y eso hará que nosotros comprendamos lo que Dios quiere para nosotros. El testimonio en Patriarcas y Profetas dice: a los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labrasen y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición, que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades en las actividades mentales y físicas. Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia, cuanto resultado de su obediencia fue expulsado de su bello hogar, y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada. Ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le deriva de la salvaguardia contra la tentación, y como fuente de felicidad. Están en gran error los que consideran el trabajo como una maldición. Si bien éste lleva aparejados dolor y fatiga, a menudo los ricos miran con desdén a las clases trabajadoras, pero estos están enteramente en desacuerdo con los designios de Dios al crear al hombre, que son las riquezas más opulento en comparación con la herencia dada
al señoral Adán? Sin embargo, este no había de estar ocioso. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, dio a Adán su trabajo. El verdadero regocijo de la vida lo encuentra solo los hombres y las mujeres que trabajan. Los ángeles trabajan diligentemente, son ministros de Dios en favor de los hijos de los hombres. En el plan del Creador no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. El hombre no podría estar ocioso. El hombre no puede permanecer sin hacer nada. El hombre tiene que trabajar y ese trabajo le tiene que dar placer, ya que es muy diferente a lo que la sierva de Dios está diciendo, que en el trabajo que tenían en el Edén era agradable, era bendición. Pero hoy nosotros podemos hacer lo mismo, ya que el Señor es el que da el fruto, ya que es el Señor el que nos da la fuerza y nosotros podemos permanecer firmes si hacemos caso a su voluntad. Entonces, queremos obedecer a Dios, queremos aceptar su nombre y gracias a eso nosotros llegaremos a encontrar sabiduría delante de Dios. Entonces la pregunta decía, ¿cómo considera el Señor a la labor física? Una bendición, ya que nos ayudará a nosotros a tener en cuenta nuestra capacidad. Vamos a la última pregunta. Dice, ¿cómo consideramos al trabajo? Lo vemos como se describe en 1 Corintios 3:9 y 10:31. Vamos a ver lo que nos dice en 1 Corintios, el capítulo 3:9 primeramente, y después leeremos el 10:31. 1 Corintios, capítulo 3, dice así, 3:9. Porque nosotros somos colaboradores con Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios y somos también labranza de Dios. Y en el capítulo 10:31 del mismo libro dice así: así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comemos y bebemos, vamos todos nosotros a hacerlo solamente para la honra y gloria de Dios. Si trabajamos, si hacemos algo, tenemos que mentalizarnos que Dios es el que da y el que quita y el que permite que nosotros tengamos ocupación. Entonces, el testimonio en Fundamentos de la Educación Cristiana dice: la religión cristiana es práctica. No incapacita a nadie para el fiel cumplimiento de cualquiera de los deberes esenciales de la vida. No es una religión de inactividad la que así se trata, sino una religión que requiere del uso enérgico de todas las facultades mentales y físicas. Necesitamos esa parte, necesitamos comprenderlo. Y cuando lo hayamos conseguido, entenderemos que Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, ten en cuenta que al hacer algo es una bendición. No podemos estar ociosos si no trabajamos en algo físico. Trabajemos en la obra espiritual del Señor. Caminemos, toquemos puertas y entendamos que el Señor tiene ese mensaje para cada persona. La pregunta decía, ¿cómo consideramos el trabajo? ¿Lo consideramos como una bendición? ¿Lo vemos como se describe en 1 Corintios? De alguna manera, si amamos a Dios, veremos esos resultados. Mi querido hermano, encuentra un sentido a tu vida. Encuentra del trabajo una bendición y entiende que estando en el campo tendremos más contacto con el Señor. Que tengas un hermoso día y que Dios pueda bendecirte. Amén.